¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Estamos en Acontecer Médico, su servidor Ricardo Ursúa. Les doy la más cordial bienvenida como todos los jueves para estos temas médicos, temas de salud que a todos nos interesan y que nos pueden ser de muchísima utilidad. Hoy tenemos un programa especial. ¿Y esto por qué? Porque bueno, el día de mañana, 4 de septiembre, se festeja el Día Mundial de la Salud Sexual. En el mundo se ha convocado a que tanto la población como los profesionales de la salud, por supuesto que los medios de comunicación, se hable y se destaque y sobre todo se convoque a promover la salud sexual. La salud sexual pareciera que es casi hasta un tipo de hobby. Y no, en realidad es una parte fundamental del ser humano que afecta muchísimo las consecuencias que trae en la violencia intrafamiliar y todo. Yo podría inclusive aventurarme un poco a decir que este sería como la parte medular, de dónde nace o el origen de la violencia, de los problemas entre matrimonios, entre parejas, en fin. Para ello, bueno, vamos a tener aquí a expertos que nos van a estar comentando de esto, como siempre, ya grandes amigos y colaboradores de nosotros, que inicialmente pues me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al doctor Raúl Villarroel. Él, como ya lo hemos comentado, pues es el jefe de la Unidad Médica Sexual del Hospital General de Occidente, aquí en Jalisco, y tiene maestría en sexualidad y equidad de género. También es especialista en psicoterapia sexual. Doctor, bienvenido otra vez. Me da muchísimo gusto pues ya que ya eres de casa y, sí, Ricardo, y temas que, hombre, han causado revolución, ¿eh? Sí. Porque creo que somos los que más estamos hablando de sexualidad en los medios, ¿no? La verdad es que siempre es un placer estar en tu programa por dos cosas. Primero, pues porque me encanta tu conducción. Segundo, porque eres un excelente amigo. Tercero, porque te gusta este tema de la sexualidad y también lo abordas muy bien. Y cuarto, pues porque tienes mucha audiencia y nos gusta mucho que la gente nos escuche. Así es que es un placer, como siempre, estar aquí contigo, Ricardo. No, pues excelente. Bueno, y a ustedes que nos están acompañando, les recuerdo que pueden participar, pueden hacer sus llamadas ahorita o después, o vía WhatsApp, mandarnos un mensajito. Aparece nuestro teléfono en pantalla y ustedes van a poder precisamente comunicarse con nosotros, ya sea para que en este momento les contesten los especialistas, si es el caso, o si no, posteriormente, y por qué no, si es necesario, en forma anónima, puedan ustedes acudir con el doctor Raúl Villarroel para que puedan recibir asesoría, terapia, en fin, todo lo que ustedes puedan necesitar en el aspecto sexual. Bueno, y comentarles entonces que este Día Mundial de la Salud Sexual, el lema o el tema de este año es el placer sexual en tiempos de crisis por COVID-19. Pues esta pandemia que la verdad, entre otras cosas, también la actividad sexual la ha modificado mucho y ha, pues de alguna manera el confinamiento hacer que todo el mundo se aísle y no se pueda tener por lo que se estaba acostumbrado. Entonces, bueno, aquí se van a dar también unos consejos de cómo poder sobrellevar en esta pandemia la parte sexual. ¿Por qué? Porque, insisto, es una situación inherente del ser humano que no se puede dejar de lado y que muchos lo dejan de lado por mil cosas que ya lo iremos hablando a lo largo de esta hora. Entonces, bueno, pues empezamos, doctor Villarroel, y pues creo que reiterando un poco el hecho de que a nivel mundial no es una cosa que a nosotros nos ha ocurrido, sino que a nivel mundial se está hablando mucho de lo que es la salud sexual, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos por ese punto. ¿Qué es la salud sexual? Fíjate que, Ricardo, debemos estar muy orgullosos porque México es punta de lanza en este rollo del abordaje científico de la salud sexual. Te diría que alguna de las convenciones en donde se comienza a dar importancia a la sexualidad es aquí en la Ciudad de México. Pero lo más importante es que hoy le estamos dando un giro radical al abordaje de la sexualidad. Nos hemos preguntado por qué fallan nuestros programas de planificación familiar, nos hemos preguntado por qué fallan nuestros programas de prevención de muerte materna, por qué fallan nuestros programas para evitar el embarazo adolescente, y todo parece concluir porque hemos agarrado esa tendencia que traíamos casi medieval de una visión castigadora de la sexualidad. Una visión castigadora en donde si haces esto te enfermas, si haces esto te mueres, si haces esto te embarazas, pero nos hemos dado cuenta que los humanos somos muy temerarios, tenemos mucho miedo y luego nos aventamos a sobreponer el miedo con tal de seguir algunas condiciones que nos dan placer. Entonces, esto dio un giro porque hoy estamos en un fenómeno a través de la sexología que se llama la reivindicación del placer. O sea, el volver a poner el placer en el lugar que le corresponde. ¿Y por qué te digo que debemos estar orgullosos? Porque el año pasado, 2019, el Congreso Mundial de Sexualidad
del Congreso donde vienen todos los sexólogos del mundo, fue aquí otra vez en la Ciudad de México, y en este Congreso se decidió hacer una especie de redacción de propósitos, por decirlo de alguna manera, de qué vamos a hacer de aquí en adelante con la sexualidad, los profesionales de la sexualidad. Y uno de los puntos centrales, medular, fue esto, la reivindicación del placer. De hecho, el Congreso del año pasado gira alrededor de la reivindicación del placer, y hoy que celebramos el Día Mundial de la Salud Sexual, mañana pues, el tema central es el placer. ¿Por qué el placer? Bueno, nos hemos dado cuenta que en los programas y desde las convenciones del Cairo y de Beijing, desde todas esas convenciones se comenzó a dar importancia a la salud sexual, pero no creas que es viejo, esto estamos hablando de los 70s, 80s para acá, y agarrando verdadero vuelo del 2000 para acá, entonces realmente esto es muy joven. Pero la reivindicación del placer tiene poco tiempo, porque nos dimos cuenta que si yo te digo, Ricardo, no tengas relaciones sexuales porque vas a embarazar a alguien, porque te vas a infectar, porque te vas a meter en broncas, es tan grande el placer que dices, no me importa. Claro. Pero si yo te digo, Ricardo, tu cuerpo es tuyo, disfrútalo, vive el placer y cuida el placer para que lo puedas seguir viviendo, entonces dices, no, sí, de veras, ¿verdad? Claro. Yo lo he dicho a algunos compañeros que se dedican a la salud reproductiva, en tono un poquito medio de burla, que a veces, lejos de ser médicos, parecemos vendedores o vendedoras de esos que van de casa en casa, ¿no? Porque llegamos con el paseo. Con los productos de estos son los métodos anticonceptivos, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? Las niñas, las adolescentes no escogen, porque no les interesa, porque no les hemos enseñado que les interese cuidar su salud, cuidar su cuerpo. Entonces hoy, y de hecho al ratito vamos a platicar del evento, hoy estamos girando alrededor del placer. Pero luego la gente se pregunta, ¿y el placer le toca a los médicos? No, los médicos no. Ahí en el hospital hubo hasta quien me dijo, el placer sexual es para tu cama, no abras una unidad en el hospital, el sexo es para la intimidad. Bueno, vámonos a lo más elemental. La raza humana existe y evoluciona gracias al placer. Claro. Yéndonos hasta atrás, nosotros como todos los mamíferos comenzamos a copular para procrear. Pero luego nos dimos cuenta que era muy sabroso. Y perdimos dos cosas, perdimos la época de celo en las hembras y perdimos la ovulación abierta, o sea, nuestra ovulación es oculta en los seres humanos. ¿Eso para qué fue? La evolución nos llevó a que ya no tuviéramos relaciones sexuales nada más para tener hijos, sino para disfrutarlas. Ahí donde viene el momento, digamos, en el que se modifica, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, de hecho, quisiera complementar. La salud sexual se define como un estado de bienestar físico, mental y social. Esto es bien importante. Esto en relación con la sexualidad, que se requiere definitivamente un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad. O sea, dentro de todo creo que también debe haber ciertas normas y ciertas cuestiones educacionales, ¿no? Y por supuesto que la salud sexual también representa lo que serían las experiencias sexuales placenteras y seguras, que aquí es donde entramos a la parte del placer sexual. Algo que yo definitivamente veo debieran ser libres de toda imposición, discriminación y violencia, pero realmente hemos estado viviendo una sociedad en la que está sucediendo todo lo contrario. Pero bueno, para continuar, me da mucho gusto que ya se integra a nuestro panel la doctora Blanca Villarroel. Doctora, bienvenida. Gracias, otra vez. Muchas gracias, un placer estar aquí. Ya nos hacías falta, ¿eh? Digo, o sea, sí, hacía falta su frescura, su conocimiento juvenil. Oye, pues sí, la juventud se impone, ¿no? Definitivamente, ¿no? Gracias. Entonces, bueno, les comento que la doctora Blanca Olivia Villarroel Higareda también es maestría en sexualidad y equidad de género y también está especializada en psicoterapia sexual. Entonces, bueno, son un gran equipo y de alguna forma, pues ya hemos tenido esta secuela de programas donde hemos estado insistiendo en esta situación. Doctora, pues ya que entramos en materia nosotros con lo que es el placer sexual, hablamos de salud sexual y un poco qué diferencia tendría entre salud sexual y placer sexual. Ay, qué padre pregunta. Creo que algo muy importante es que cuando leemos salud sexual, y tú bien lo decías, Ricardo, estamos hablando de todo un equilibrio. Pero específicamente hablando de placer, de repente ha sido difícil definirlo. Creo que las palabras placer y erotismo, que van muy vinculadas, son difíciles de definir porque es esa vivencia subjetiva que nos crea una sensación de, valga la redundancia, algo placentero, algo que es agradable, algo que me es satisfactorio.
lo curioso es que definirlo ha sido muy complicado porque pues lo que es placentero para mí no necesariamente es placentero para la otra persona. Y creo que con esta definición también algo que ha sido complicado es que el placer no es algo para lo que se nos eduque cotidianamente. No, incluso, por ejemplo, para definir el placer, o sea, como algo que simplemente puede ser algo que es agradable desde cualquier ámbito, algo que, digo, más allá de lo sexual, el placer a través de cualquier sentido, como la definición de erotismo, es difícil de repente poder conceptualizarlo porque no se nos educa en una educación del placer. Hace poco estábamos hablando en un taller para adolescentes de cuántas cosas, y creo que lo hemos tomado aquí también en tu programa, cuántas cosas cuando hablamos de sexualidad es algo más prohibitivo y en realidad no hay una educación a buscar qué me es agradable a través del cuerpo, qué me es agradable a través de las sensaciones que estoy teniendo, y el placer viene a ser solo una parte de la salud sexual, pero ¿qué parte? O sea, es algo súper importante, y la diferencia creo que radical sería que la salud sexual es algo más global, es algo más integral, de acuerdo a lo social, bien lo dijiste, a lo biológico, a lo psicológico, y el placer es esa vivencia de lo que me es agradable a través de cualquier sentido, y como tal, vinculado totalmente a lo que es el erotismo. Claro. Y fíjate que, sí, esto que dice Blanquita es muy importante porque es algo que de verdad es relativamente nuevo. Si tú ves la definición de salud sexual de la OMS, antes del 2000, estamos hablando de que no incluye el placer. El placer dentro de la definición de salud sexual se incluye hasta después del 2000. Antes de eso no, o sea, con que estuvieras físicamente bien, biológicamente bien, socialmente bien y psicológicamente bien, lo cual pues no puedes estar si no estás viviendo el placer. Sí. Entonces faltaba el placer. Y yo te decía hace ratito, los médicos nos toca el placer, tendríamos que partir, si quieres, regresando al corte, desde que el placer es un producto de reacciones fisiológicas, bioquímicas, neurológicas, que se alteran y alteran toda la economía. Perfecto, que en ese sentido creo que es importante, y la pregunta sería, ¿tú estás hecho para el placer? ¿Sabes cómo tener un sexo con placer? ¿O estás de alguna manera delimitado, coartada tu libertad de expresión o inclusive tu goce? Bueno, vamos al corte y regresamos aquí para seguir hablando de lo que el doctor nos acaba de plantear. Soy el doctor David Alejandro Torres González y soy especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular. Soy el director del Centro Integral de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, CIAMBE. Como angiólogo me dedico a tratar todas las enfermedades de circulación periférica, dentro de las cuales pueden incluirse las más comunes como son varices, que es la insuficiencia venosa, enfermedad arterial periférica, que son aquellas oclusiones o taponamientos de las arterias que causan gangrena o pérdidas de las extremidades, trombosis venosas, pie diabético, heridas, úlceras, aneurismas de aorta, problemas de la carótida y muchos otros más padecimientos que tienen que ver con la circulación periférica. Actualmente tenemos consultorios en Guadalajara, Ocotlán y Ajijic, y ahora estamos en la red de Acontecer Médico, y tanto la doctora Cintia Medina como su servidor estamos a sus órdenes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes.
Oftalmo nos preocupamos por tu salud visual. Soy el doctor Víctor Hugo Acosta Flores, especialista en oftalmología con alta especialidad y experiencia en cirugía de vitrio y retina. Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes: cirugía de catarata con facomultificación y lente intraocular, cirugía para la vista cansada con el moderno lente trifocal, cirugía láser para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, cirugía para el desprendimiento de retina, cirugía de vitrectomía para sangrados por diabetes, cirugía estética para párpados, entre otros procedimientos y enfermedades que tratamos. Nos encontramos en Avenida Guadalupe 4560, a unos pasos de Avenida Cloutier. Estamos a tus órdenes. Bien, pues quiero hacer una invitación, ya que también por el Día Mundial de la Salud Sexual, el día de mañana, que es el mero día del Día Mundial, que es el 4 de septiembre, viernes, va a haber un encuentro virtual por la salud sexual, la reivindicación del derecho al placer, que era algo que comentaba ahorita aquí el doctor Villarroel. Y bueno, es el día de mañana, va a ser vía Zoom, entonces en cualquier momento ustedes se pueden integrar. Empieza a las 9 de la mañana y se van a tratar temas como la genética del placer con la doctora Judith Higareda González. A las 10 empieza el derecho al placer como visión de la medicina sexual con el doctor Raúl Villarroel, aquí presente. Las prohibiciones del placer con la doctora Blanca Villarroel, también aquí presente, que ahorita nos va a decir también esto. Viene a las 11 del día el derecho al placer y enfermedades con el doctor Alejandro Villarroel Cruz. O sea, es un evento de los Villarroel. Pero bueno, están invitadísimos. Sí, ya son muy sexuales, qué padre. Bueno, entonces... Pero no entre nosotros. Y a la 1, bueno, con otras familias. Y viene la filosofía y el placer con la maestra Acela Floiret Borrego. Que entonces, bueno, se pueden inscribir al correo unidadmedicinasexual@hotmail.com. Obviamente no tiene costo, lo único que es, ahí pueden participar, hacer sus preguntas, respetar por favor a los ponentes y bueno, pueden poner su punto de vista, pero no se vale ofender, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante para poder todos ir madurando poco a poco con estos temas de sexualidad. Y me gustó lo que me planteaste. Regresando del corte íbamos a hablar del placer. El placer es real, o sea, el placer no es algo que no existe, que lo inventaron los poetas, no, el placer existe y es una respuesta neurofisiológica, una respuesta que se da en una zona del cerebro muy específica, bueno, en varias zonas del cerebro, que manda respuestas a todo nuestro organismo. El placer es real, el placer tiene una respuesta bioquímica, tiene una respuesta neuroeléctrica, tiene una respuesta anatómica. Si no se da el placer, todas estas respuestas se derivan hacia otros mecanismos. Si no se da el placer, no se estimulan algunas situaciones, como incluso la respuesta inmunológica. Entonces, el placer es responsabilidad de quienes nos dedicamos a la salud sexual. Médicos, psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, enfermeras y enfermeros, maestros. Tenemos que comenzar a enseñar a recuperar el placer. Y fíjate que es muy curioso, pero durante muchos años la humanidad vanaglorió el placer. Durante muchos años hubo culturas que enseñaban desde niño cómo sentir placer, pero de repente vino un fenómeno de represión muy ligado a la lana, a convertir la sexualidad en reproductiva para fabricar gente que sea trabajadora, consumidora, o soldado para las guerras. Aumentar la población mundial. La población, porque realmente cuando la sexualidad cae en la propiedad privada, parece que no tiene nada que ver la economía, pero tiene que ver mucho. Claro. De repente se necesita gente que trabaje las tierras, los campos, gente que vaya a las guerras para así extender los imperios de los dueños del poder, y gente que consuma lo que produces. Entonces surge, en economía le llamamos a este fenómeno el poblacionismo, donde hay que poblar la tierra.
Y por eso no funcionan nuestros programas de planificación familiar, porque hay a quienes les sigue interesando que haya mucha gente. Claro. Porque mucha gente, hay muchos pobres, los pobres trabajan por poco, los pobres van a la guerra, los pobres consumen todo lo que les vendan, ¿no? Entonces, en este sentido, la sexualidad se vuelve reproductiva. Y durante la época victoriana, esto se acrecenta más y entonces hay que prohibir el placer, porque el placer no se obtiene solo en una posición sexual, no se obtiene solo con una persona, no se obtiene solo con un género, no se obtiene solo con circunstancias delimitadas, entonces hay que prohibir el placer. Y entonces volvemos al placer primero pecaminoso, lo volvemos un pecado. Claro. Pero has de saber que la gente no deja de vivir el placer, entonces como no funcionó el verlo pecado, lo volvimos delito. A la Inquisición, a la hoguera. Y como la gente seguía buscando la manera de evadir el delito, lo volvimos enfermedad. Y ahí entramos los médicos como inquisidores, en vez de entrar como promotores del placer. Claro. Lo volvimos enfermedad, pero inventamos los antibióticos. Entonces los psicólogos lo convirtieron en psicopatología. El chiste es que el placer siempre ha tratado de ser reprimido, porque la gente que vive el placer exige placer. Y cuando tú exiges tu placer sexual, exiges tu placer para comer, para dormir, para transportarte, para vestir. Y cuando exiges el placer, exiges mucho más de lo que a veces la sociedad o quien controla la sociedad te quiere dar. Entonces estamos viviendo un momento en que hay que volver a reivindicar el placer. Y ojo, los trabajadores de salud somos muy responsables, porque tenemos que enseñarle a la gente que a través del placer se duerme mejor, a través del placer se trabaja mejor, a través del placer la respuesta inmunológica es mejor, a través del placer nuestro sistema cardiovascular funciona mejor. El placer es salud. El humor. El humor. Vamos dejando de decir que hay enfermedades sexuales, que sí las hay. Vamos comenzando a decir que hay salud sexual, y la salud sexual tiene mucho que ver con el placer. No, definitivamente. Bueno, y doctora, aquí entraríamos un poco, estamos escuchando lo histórico, estamos viendo que la tendencia históricamente pues ha sido con ciertos intereses, hasta con un cierto producto no muy vendible, ¿no? Pero, ¿qué sucede ahora con las nuevas generaciones? O sea, ¿cómo pueden llegar en un momento dado a expresarse sexualmente y no tener esas vocecitas que dicen es que mi papá me decía que esto es malo, el padre dice que esto es malo, y todo esto problemática viene la barrera mental, en el sentido de que a veces en la cama o al tener una relación sexual mentalmente o están 3 o 4 figuras ahí dentro y todas muy inquisidoras de que lo que está haciendo está mal, es sucio, no lo hagas, etcétera. Entonces es una guerra psicológica. Entonces, en el caso de los jóvenes que están ahora con la tecnología, con redes sociales, con la pornografía que está todo lo que da y libremente y fácilmente de encontrar, ¿cómo un joven ahorita puede pensar en el placer sexual? Sí, creo que aquí lo importante es cuestionar, o sea, como jóvenes, cuestionarnos qué tanto realmente estamos trabajando en una autonomía sexual. Porque esto que tú mencionas, Ricardo, es muy interesante. A veces esas vocecitas que parecían ser de los papás, de la familia, de la iglesia, etcétera, se cambian por otras vocecitas, sin ser realmente una verdadera autonomía. ¿A qué voy, por ejemplo? Podríamos decir que a lo mejor hay muchas personas jóvenes que se sienten ya independizados o deslindados de estas creencias familiares, culturales, pero caen en otras creencias culturales. Por ejemplo, hace poco estaba viendo un documental muy interesante sobre cómo ha funcionado todo lo que son las redes sociales en los estereotipos de belleza y cómo hemos convertido al cuerpo en un objeto sexual para mostrar una pantalla, para mostrarle al mundo algo que a veces no existe. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esto y de verdad entrar en una reflexión si lo que yo estoy haciendo está funcionando para mi placer sexual o está funcionando para mostrar una pantalla donde le digo a todo el mundo que estoy viviendo placer sexual, pero en realidad no lo estoy haciendo. Entonces, es difícil porque realmente posicionarnos en una cultura del placer suena como algo fácil en el discurso, pero en realidad es una cosa que hay que construir diariamente. Porque, por ejemplo, lo preocupante ahora no es que los jóvenes tengan acceso a las redes sociales o que tengan acceso a la pornografía. Eso finalmente cambió el medio, pues, porque finalmente siempre hubo acceso a desnudos, nada más que antes era una foto y ahora es un video que puedo bajar, ¿no? El medio cambia. Lo que hay que cambiar es la cultura que hay detrás de eso y la educación. Creo que lo más importante es reflexionar si de verdad mi actuar está haciendo desde el placer para mí o el placer para otros. O sea, mi cuerpo es mío, realmente estoy teniendo satisfacción sexual para mí o es
para que la gente diga X cosa, para demostrar que estoy en cierto grupo de fitness, no sé, etcétera, etcétera. Esas cuestiones culturales donde realmente hay una renuncia al placer, porque incluso parece algo desligado, ¿no? Pero estas creencias o esta cultura al cuerpo desde la parte únicamente física hace que muchas veces renunciemos al placer desde otros ámbitos, ¿no? No voy a hacer esto porque, y lo vemos en consulta, gente que no quiere tener un orgasmo a veces con su pareja porque está pensando en si se va a ver fea o chistoso, o qué va a pensar de mí si me ve este defecto, o X situación, o no voy a comer esto aunque ahorita me sea placentero porque voy a subir tanto de peso, digo, sin quitar la cuestión de salud obviamente, pero no hacer una cultura de renuncia al placer en donde lo que yo proyecto sea más importante que lo que estoy viviendo, porque finalmente mi cuerpo es mi medio a través del cual me muevo, no puede ser renunciado, no puede ser ignorado. Tarde o temprano el cuerpo va a llamarme la atención si lo estoy dejando de lado. No, y por eso yo pienso que los programas que hemos estado haciendo y estamos realizando son muy, muy importantes nuestra aportación a la sociedad, lo cual les agradezco mucho también que nos hayan tomado como la sede para esto, ¿no? Pero yo creo que es algo bien interesante y los estereotipos que se han estado divulgando o ya predominando, por ejemplo, en un Instagram, donde vemos lo que tú dices, los cuerpos perfectos, semidesnudos, pero que de alguna forma tienen su sitio donde le sacan dinero a esa parte de la sexualidad. Pero desafortunadamente ese estereotipo en una ama de casa, una persona que ya tuvo 2, 3 hijos o que tiene un cierto grado de sobrepeso, obesidad, o simplemente que con los años pues ya no tienen ese cuerpo perfecto, entra un autosabotaje al decir yo me voy a negar a tener ese placer sexual, no me lo merezco. ¿Por qué? Porque solo esos estereotipos que ven en redes son los buenos, ¿no? Entonces yo siento que esa parte en los jóvenes debe de estar afectando y que viene como medio el hacerte el autosabotaje, pero también el reprimirlo y mejor dejar de lado el placer. ¿Por qué? Porque no tengo ese cuerpazo como para que yo me merezca ser un campeón del sexo, por ejemplo, ¿no? Fíjate que qué bueno que mencionas esto, porque cualquiera diría que hoy con la educación sexual más libre, con la autonomía que a veces tienen los jóvenes más que los que tuvimos nuestra generación, podríamos pensar que están teniendo relaciones sexuales pues a montones, y no, es muy curioso, pero esta generación que nos sigue tiene menos vida sexual que la que tuvo nuestra generación. ¿Por qué? Por toda esta serie de factores. Entonces, estamos haciendo algo mal, porque con mucha educación sexual y mucha libertad, nuestros jóvenes siguen circunscribiendo su derecho al placer a estereotipos sociales, a donde solo el placer le toca a los guapos, ricos, marcados, jóvenes, ¿no? Marcados. Y bueno, algunos ya no estamos tan jóvenes, aunque tengamos las fotos. Aunque estés marcado. Aunque estemos bueno. marcados. Se marca el cinturón en la cintura. Pero sí se marca. Sí se marca. Y molesta. Entonces estamos cayendo en esta cuestión donde estamos supuestamente liberándonos, pero como bien decía Blanquita, nuestros jóvenes se están volviendo esclavos de otros amos. Claro, vamos al corte. Y eso de los esclavos creo que es un punto bien, bien importante. Regresamos ahorita y vamos justamente a hablar cómo el placer sexual se puede lograr. Vamos a corte y regresamos. Soy el doctor David Alejandro Torres González y soy especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular. Soy el director del Centro Integral de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, CIAMBE. Como angiólogo me dedico a tratar todas las enfermedades de circulación periférica, dentro de las cuales pueden incluirse las más comunes como son varices, que es la insuficiencia venosa, enfermedad arterial periférica, que son aquellas oclusiones o taponamientos de las arterias que causan gangrena o pérdidas de las extremidades, trombosis venosas, pie diabético, heridas, úlceras, aneurismas de aorta, problemas de la carótida y muchos otros más padecimientos que tienen que ver con la circulación periférica. Actualmente tenemos consultorios en Guadalajara, Ocotlán y Ajijic, y ahora estamos en la red de Acontecer Médico, y tanto la doctora Cintia Medina como su servidor estamos a sus órdenes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía,
aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. En Vital Oftalmo nos preocupamos por tu salud visual. Soy el doctor Víctor Hugo Acosta Flores, especialista en oftalmología con alta especialidad y experiencia en cirugía de vitrio y retina. Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes: cirugía de catarata con facomulsificación y lente intraocular, cirugía para la vista cansada con el moderno lente trifocal, cirugía láser para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, cirugía para el desprendimiento de retina, cirugía de vitrectomía para sangrados por diabetes, cirugía estética para párpados, entre otros procedimientos y enfermedades que tratamos. Nos encontramos en Avenida Guadalupe 4560, a unos pasos de Avenida Cloutier. Estamos a tus órdenes. Estamos de regreso con un tema muy interesante. Les comentamos que es un programa especial porque el día de mañana, 4 de septiembre, es el Día Mundial de la Salud Sexual, que inclusive antes de empezar con este bloque les quiero recordar que mañana va a haber un encuentro virtual por la salud sexual, donde inclusive 2 de nuestros invitados participan. Es vía Zoom, mañana 4 de septiembre, viernes, que empieza a las 9 de la mañana. Se pueden comunicar a nuestro teléfono y nosotros a través de WhatsApp les pasamos el link para que ya no le den clic ahí y de inmediato ustedes se puedan conectar. Entonces ya tenemos el link listo, en cuanto ustedes nos digan, nos dicen y con todo gusto se los hacemos llegar a través de WhatsApp. Y bueno, temas obviamente sobre lo que es la reivindicación del derecho al placer, que ya lo comentamos, donde van a estar también nuestros colaboradores y otros más, que creo que va a ser de mucha utilidad. Y además, pues eso está gratuito, lo pueden ver por Zoom a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1:50 de la tarde. Si quieren más información, pueden inscribirse a la unidadmedicinasexual@hotmail.com, de la cual aquí tenemos al director de esta unidad, el doctor Raúl Villarroel, Sí. y que de alguna forma, pues ustedes, la familia Villarroel, ahora sí que está poniendo al día aquí a la sexualidad en Jalisco, Sí, ¿no? muchas gracias. Así Fíjate que es. quienes el objetivo del correo que viene ahí en el flyer es para que escriban, manifiesten su interés de inscribirse y les mandan el link, pero tú eres el privilegiado que tienes el link y se los puedes mandar directo. Tenía que ser. Entonces Claro, tú se los puedes sí. mandar directo, ya no es necesario que manden el correo. Si se comunican contigo, tú tienes la llave de entrada. Exacto. Entonces, totalmente sin costo. Acontecer Médico y Ricardo Luzúa tienen la llave del webinar del día de mañana. Bueno, y siguiendo, creo que estamos entrando en el momento más complicado de este tema, ¿no? Porque, bueno, la salud sexual, pues, es estar sano y bla, 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 etcétera, etcétera, y que todo te funcione bien, ¿no? Estás listo para el sexo, ¿no? Ya, listo. Qué padre. Pero entonces viene, ya cuando se inmiscuye o se integra la parte emocional, la parte psicológica, hereditaria, Social. el tabú social, híjole. Entonces ahí es donde yo siento que entramos en el gravísimo problema de cómo poder tener un buen sexo y cómo poder gozar del sexo, o sea, que en este caso sería el placer sexual, tanto como comer, como dicen, ¿no? Creo que aquí algo que puede ser útil
es irnos a la parte más temprana de nuestra pues no, nuestra edad como seres humanos. Yo les pongo mucho el ejemplo porque tú sabes, Ricardo, que trabajo mucho con niños, con infancias en general, y algo que es muy fácil de notar es que vamos aprendiendo a dejar el placer de lado en muchos sentidos. Si tú te fijas en el trabajo con las infancias, cuando están en clase, o sea, si se aburrieron te dicen, ya me aburrí, quiero ir al baño, tengo hambre. No les importa esta parte, sí, como no está ese constructo muy claridosos, social. muy francos, ¿no? Son francos, sí, o sea, tengo esa necesidad, sí, hay que son cubrirla. Muy puntuales, sí. Y contrario a lo que debiésemos hacer, los vamos educando a inhibir esa necesidad. ¿Tienes ganas de hacer pipí? Aguántate hasta que acabe de hablar la maestra. ¿Tienes hambre? Aguántate hasta que puedas comer. ¿Tienes, ya te aburriste? Aguántate, no lo digas porque puede ser mal educado decirlo, etcétera. Entonces vamos quitando ese escuchar al cuerpo en toda la cotidianidad de todas las acciones que tenemos día a día. Entonces creo que algo súper importante para poder replantear el placer es, uno, escuchar las necesidades del cuerpo desde cualquier ámbito, sexual y no sexual. Y dos, creérnosla de verdad que tenemos derecho al placer, sea quien sea, con el cuerpo que tenga, etcétera. Tenemos derecho al placer todas las personas, y eso es algo que, por ejemplo, la UAS, que está organizando estos eventos a los que estamos incorporados, hace la declaración, la pueden buscar en internet las personas, la declaración del placer para este evento que se va a realizar. Y si uno la lee, la realidad es que tenemos un trabajo que hay que hacer activamente todos los días. Claro. Creo que lo más importante es escucharnos, escuchar nuestras necesidades, aceptar nuestro cuerpo como es. Lo que podamos cambiar por salud está bien, y lo que no, hay que aceptarlo como algo a través de lo cual podemos tener placer sexual. Y la tercera es quitar esta serie de culpas, o sea, no culparnos, no culparme si exijo placer, no culparme porque, o sea, tenemos como una idea muy introyectada de que hay que ser productivos, que hay que trabajar, que el tiempo libre es de flojos, hasta en los 7 pecados capitales están. Si uno lee los 7 pecados capitales, pues está todo lo que es placentero en los 7 pecados capitales, sí, ¿no? No, yo los borré. Sí, o sea, aunque tengamos la creencia que tengamos y aunque vengamos cargando todo ese constructo de creencias culturales, hay que ir extirpando aquellas que no nos están llevando a una cultura del placer, porque en realidad mucho de la violencia que vemos, mucho del maltrato que tenemos, mucho de la violencia en la pareja están ligados a una falta de vinculación afectiva sana y a una falta de exigencia del placer. Fíjate que ahí quisiera un poquito detenerme. Hay algo que a mí me gustaría ahorita que lo visualizáramos desde el punto de vista individual. Todo lo que ha dicho está perfecto porque de cierta manera está dentro del control de cada persona, de cada individuo, de él o de ella, o de ello, como dicen, ¿no? Entonces, de cierta forma, yo pienso que hasta ahí creo que no es tanto el problema, y sin embargo lo estamos viviendo, que sí hay mucho problema de autoestima. Lo que decíamos de las imágenes, la pura imagen, que si no estás ahí al 100%, ya no hay nomás no se valora, sino que hay vergüenza del mismo cuerpo, ¿no? Hablamos en otros programas de que ni siquiera hay un conocimiento de la anatomía y la fisiología del hombre y de la mujer, sobre todo en el caso de la mujer, por ejemplo. En fin, todos estos paradigmas. Eso es difícil. Ahora, si lo visualizamos ya en una fusión, en una pareja, en la que ya son dos personas que cada una trae su mundo y se juntan y todo empieza. Y esos sí son dos. Y esos sí son dos. Y son más. A lo mejor no es tanto, a lo mejor es menos complicado. Si son más, oye. Ahorita me está diciendo ¿no será? El peso se distribuye mejor. Ahí es donde entra un poquito hay más ideas, ¿no? La medicina sexual y el por qué debe haber atención a la salud sexual. Hace muchos años, Freud describe, y no soy psicoanalista, pero esto fue un aporte grandísimo del psicoanálisis a la sexualidad, dos cosas: el derecho al placer y más allá del derecho al placer, ¿no? Dice Freud, es un libro que así lo maneja, ¿no? En donde él dice claramente cómo nuestro cerebro, en aquel entonces él todavía no tenía esta evidencia, fíjate, fue asombroso, porque ahorita te voy a platicar, las neurociencias le han estado dando la razón en algunas cosas. Él dijo que había finalmente una parte biológica, que tenía un deseo, un instinto, una pulsión, un líbido, una energía sexual, y que después venían los diques, decía él, sociales, como la educación, la conciencia social, etcétera, etcétera, que prohibían esto. Pero al prohibirlo, dice Freud de manera muy interesante, no lo desaparecen, lo mandan al inconsciente. Okay. Pero como están en el inconsciente, esto es un aporte grandísimo. Todas estas cosas que a mí de niño me gustaban,
y que me las prohibió la sociedad, se fueron a un pedacito de mi cabeza donde allí están y salen de vez en cuando y me hacen sentir culpable. Todos estos gustos, decía Freud, que los niños eran unos polimorfo perversos o perversos polimorfos. O sea, porque esto fue muy mal entendido. No quiere decir que los niños son los pervertidos, sino que los niños hacían lo que dice Blanca, Claro. lo que querían, Sí. lo que el cuerpo les pedía, lo que les nacía. Y a la hora de que se los prohibió, los adultos lo tenemos guardado ahí en un lugar que cada que sale nos genera culpa, ansiedad, depresión. Esto hoy lo tenemos además muy comprobado porque hoy sabemos que hay una zona prefrontal, una corteza prefrontal que se encarga de almacenar todo eso que en su tiempo Freud le llamaría el superyo. Todos esos conceptos sociales, religiosos, familiares, que están ahí. Y entonces sabemos hoy que nuestro impulso por el placer, por el disfrute, sale de dos zonas fundamentales de nuestro cerebro, que es el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, que son los que avientan los chorros de dopamina, que son los que nos hacen sentir a todo dar. Pero desgraciadamente la vía mesolímbica de estos núcleos atraviesa la corteza y ahí es donde vas con todo el placer y de repente chocas con la pared y dices, no, esto está prohibido, ¿no? Bueno, en cristiano estaríamos diciendo que precisamente es ese rebote, ¿no? Es el rebote. Es el rebote de que Exacto. tu mente dice, ¿a dónde? Las ¿no? prohibiciones. Claro. Y eso no se trabaja solo en casa echándole ganas. Eso No, requiere no. de profesionales de la sexualidad que te ayuden a entender. ¿Cómo podemos desbloquear esto? Pues, ¿qué es lo que tú dices? Vamos haciéndolo práctico, ¿no? Ya se oye muy chido, hay que desbloquear los tabús. Claro. ¿Cómo lo desbloqueamos? Dos cosas fundamentales. Uno, educación sexual laica y científica desde la escuela. Educación sexual a los maestros, si no, ¿cómo van a dar la educación sexual? Educación sexual a los padres para que estén en la misma frecuencia, canal, es el mismo canal. Claro. Hoy anda por ahí un fenómeno en el país que llaman el PIN parental, donde dice que los padres tienen el derecho a la educación sexual de los hijos. Mentira, la educación sexual es un derecho del niño, porque la educación sexual en nuestra Constitución es un derecho de cada quien. Claro. ¿Y cómo Como vas a debe educar ser. a tu hijo si tú no tuviste una buena educación sexual? No, es que se rompe todo ese círculo de educación, por Sí, decir algo, ¿no? y Y agrégale a los profesionales de la salud, que bueno que ya existen los sexólogos, pero en ese sentido, Ese es el segundo lugar. Si no tuviste una buena educación, si estás batallando, acude con un profesional, te puede ayudar, te puede servir. Ahí en la unidad luego nos dicen, es que si voy contigo van a pensar que tengo alguna disfunción. No, les digo, diles que es para los que son buenos y quieren ser mejores. ande, pues, eso está bien. Sí. ¿Verdad? Porque Y no les entonces dé pena sí entrar, tenemos que claro. desbloquear muchos de Ajá. estos diques que nos hemos puesto en nuestra... ¿Cuál sería el primer paso, doctora? Como ahorita, antes de salir al corte y rumbo hacia la parte final del programa, ¿cuál sería el primer paso como para ese desbloqueo? En forma individual primero y después como pareja. Creo que el primer paso es dejar de ver para empezar, el placer sexual como algo limitado a la relación sexual coital. O sea, el placer sexual como algo más grande que eso. Y segundo, dejar de ver la relación sexual como una serie de méritos a cumplir, como una serie de goles a los cuales llegar. O sea, dejar de ver el orgasmo como algo que nos haga sentir presionados. Tengo que tener tantos orgasmos, tengo que llegar en tanto tiempo. Es decir, dejar de que el orgasmo se deje de convertir en un estándar y realmente que toda la relación sexual, hablando de relación sexual coital, pues sea placentera y todo el entorno que está detrás de una relación sexual sea placentero. Dice una colega que la relación sexual de la pareja se inicia en la mañana, cuando te tomas el primer café y te dices buenos días, o sea, desde ahí se empieza a trabajar el placer sexual, cuando estamos hablando de cuestiones en pareja. Entonces, el primer paso es quitarnos esa idea de los goles, del estándar, de una meta a la cual llegar, sino el placer sexual viviendo toda la relación como una meta continua, como un vivir en el presente un placer verdadero. Y segundo, siendo honestos conmigo misma y con la pareja. Si no estoy teniendo una vida sexual placentera, hay que decirlo, porque finalmente hay mucho, lo vemos en consulta, hay mucha pena de decir, y si le digo a mi pareja va a creer que no es bueno o que yo soy una frígida, que es un término que ya tiene años que no se utiliza. Pero sí puede existir ahí, y hablaba yo al principio, un poquito antes que llegaras, hablaba yo precisamente de esta situación, que cómo la parte sexual puede ser el origen de la violencia entre parejas, del maltrato o violencia entre las parejas, sobre todo los golpes, pues vaya, y que de alguna forma es esa represión,
Por el otro lado, yo tomaría un poco lo que tú dijiste, doctor, esa energía contenida, ¿no? Es una energía contenida que viene la frustración porque no se puede echar fuera, porque hay esa castración por parte de la pareja en este caso. Entonces, aquí convendría, y esa pregunta la dejo ya para el siguiente bloque, regresando del corte, aquí convendría en un momento dado volver a las bases que sería, yo voy a buscar mi placer sexual en lo que logro convencer a mi pareja. Bueno, vamos al corte y regresamos. Soy el doctor David Alejandro Torres González y soy especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular. Soy el director del Centro Integral de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, CIAMBE. Como angiólogo me dedico a tratar todas las enfermedades de circulación periférica, dentro de las cuales pueden incluirse las más comunes como son varices, que es la insuficiencia venosa, enfermedad arterial periférica, que son aquellas oclusiones o taponamientos de las arterias que causan gangrena o pérdidas de las extremidades, trombosis venosas, pie diabético, heridas, úlceras, aneurismas de aorta, problemas de la carótida y muchos otros más padecimientos que tienen que ver con la circulación periférica. Actualmente tenemos consultorios en Guadalajara, Ocotlán y Ajijic, y ahora estamos en la red de Acontecer Médico, y tanto la doctora Cintia Medina como su servidor estamos a sus órdenes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el doctor Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. En Vital Oftalmo nos preocupamos por tu salud visual. Soy el doctor Víctor Hugo Acosta Flores, especialista en oftalmología con alta especialidad y experiencia en cirugía de vitrio y retina. Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes: cirugía de catarata con facomulsificación y lente intraocular, cirugía para la vista cansada con el moderno lente trifocal, cirugía láser para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, cirugía para el desprendimiento de retina, cirugía de vitrectomía para sangrados por diabetes, cirugía estética para párpados, entre otros procedimientos y enfermedades que tratamos. Nos encontramos en Avenida Guadalupe 4560, a unos pasos de Avenida Cloutier. Estamos a tus órdenes. Sí, también. Estamos de regreso y bueno, pues es un tema que da para mucho, como siempre hemos comentado, pero bueno, vamos hacia lo que es la recta final del programa, pero yo sí les quiero invitar porque es muy interesante seguir siempre retroalimentándonos, informándonos para poder llegar a buen término en evolucionar. Si no, pues nos vamos a quedar dando vueltas en círculo y no va a pasar nada. Entonces, el día de mañana les recuerdo que es el encuentro virtual por la salud sexual. El tema es la reivindicación del derecho al placer.
Ahí se puede aprender mucho de una manera anónima, o sea, obviamente ustedes van a participar, van a escuchar, van a tomar sus propias consideraciones y creo que es bien importante. Entonces, los temas que se van a tratar, entre los más importantes, pues está la genética del placer, el derecho al placer como visión de la medicina sexual, que va a comentar aquí el doctor Raúl Villarroel, y también se me hace interesante, porque creo que también puede ser algo muy fundamental, que son las prohibiciones del placer, algo que vivimos, o sea, de forma educacional lo hemos tenido desde siempre, esa prohibición al placer, inclusive hasta por las mismas parejas con las que el mundo se vive o se casan las personas, etcétera. Y esto lo maneja la doctora Blanca, quien nos va a comentar justamente lo que yo preguntaba antes de salir al corte. Sí, esto que preguntabas se me hace muy interesante para el público que nos escucha, porque realmente sí hay una creencia, el amor romántico nos ha hecho creer que somos como, si soy pareja de alguien, somos como un muégano, no vamos para el mismo lado, jalamos parejo para todo, y en realidad no es así. Entonces, en la búsqueda del placer sexual, sí es necesario reivindicar un poco desde una perspectiva más optimista la palabra del egoísmo sexual, el egoísmo ante el placer sexual, porque finalmente si no puedo yo trabajar mi placer sexual, difícilmente voy a poder andar rescatando a mi pareja. Entonces ahí sí hay que ser egoístas. ¿Qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? Si mi pareja me lo puede dar, qué padre. Si no me lo puede dar, ¿cómo construirlo? Si de plano no nos acoplamos, pues quizá buscar otra pareja. Es decir, en todo este entorno del amor romántico se nos ha enseñado a que hay que hacer todo en equipo. Para lo sexual y lo no sexual. Y el placer no quedó fuera de esto. Lo que tú preguntas me hace muy importante, porque creo que sí es muy, muy claro lo que le debe quedar al público, que el placer sexual debe ser primero el mío, y no porque no me importe mi pareja. Claro que en el placer sexual, y está en la declaración de la UAS, debe de estar siempre el consenso. Es decir, lo que yo quiero hacer debe estar consensado con mi pareja, y si vivimos juntos o no vivimos juntos, pero tenemos relaciones sexuales juntos, sí debe estar de acuerdo la otra persona. Tampoco se vale obligar a la otra persona a hacer lo que yo quiero porque me da placer a mí y que me valga el otro. A alguien algo, ¿no? Sí, no, eso no sería ético. Pero sí plantearme cuáles son primero mis necesidades y qué es lo que a mí me da placer. Y entonces ya después poder hacer un consenso con mi pareja, pero ya sabiendo con qué cartas voy a jugar yo. Si no, entonces ahí pues hacemos todo un enredo de donde él no sabe qué, yo no sé qué, y a la hora de ponernos de acuerdo, pues no sale nada, ¿no? Claro, aquí digamos que el elemento importante sería la comunicación, ¿no? Entonces, claro, que eso es bien complicado porque siempre todo se asume, todo se dice y muchas veces se comunica, pero muy pocas veces se comunica claramente, y es ahí donde viene ese desfase, ¿no? Sí, y bien decías tú hace un ratito fuera de cámaras que este tiempo del COVID ha modificado totalmente nuestras formas de vivir la sexualidad. Pero no necesariamente para mal, también es un tiempo de oportunidades. Estamos viendo, por ejemplo, que el COVID nos ha dado la oportunidad de replantear nuestra relación de pareja, ahora que estamos encerrados todo el tiempo, ¿no? Y ver si realmente éramos una pareja que sobrevivíamos o realmente vivíamos. Ver si éramos una pareja en la que realmente compartíamos un proyecto económico, tal vez de crianza, pero no un proyecto de placer. Exacto. Y ahora que estamos juntos nos damos cuenta, porque ahora no hay que decir, no tengo tiempo, ¿no? Tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Ahorita sí. Ahorita sí. Ahorita que comentas esto, nos quedan 2 minutos para terminar el programa, y me gustaría en este sentido también no cerrar el programa sin que pudiéramos dar algunas recomendaciones para el placer o lo que es la parte sexual en tiempo de COVID, que es justamente el tema ahora, doctora, y cerramos contigo, doctor. ¿Sí? Creo que un ejercicio útil sería algo que nosotros dejamos en terapia y pueden trabajarlo ahora que tienen mucho tiempo en casa, muchas personas, es trabajar mi autoimagen ante el espejo. Es un ejercicio muy sencillo, cualquier persona en casa lo puede hacer, y es prácticamente desnudarse ante el espejo, observarnos y decir qué me gusta, qué no me gusta de mi cuerpo. Y sobre las partes que no me gustan, realmente no me gustan porque estoy comparándolas con un estándar de belleza que es inalcanzable, o no me gustan porque las he descuidado, no me gustan porque representan algo que quizá me duele, o mi pareja quizá me ha dicho que no son agradables, etcétera. O sea, buscar de dónde vienen esas creencias, de qué partes de mi cuerpo no me gusta, y empezar a trabajarlas de una manera más positiva. Es un ejercicio muy fácil, lo hacemos en acompañamiento en terapia. Obviamente, lo mejor es que si tienen problemas sexuales acudan a terapia. Incluso nosotros como sexólogos
acudimos en dado momento, si tenemos un problema sexual a terapia, no nos recetamos solos. Entonces, dejar de estigmatizar la terapia como algo que está mal. Pero si quieren trabajar en casa una parte para poder detectar si requieren ir a terapia, trabajar primero la autoimagen. Después trabajar, Fina Sanz hace un concepto que se llama el regalo. Es decir, buscar algo en el día que puedan regalarse sin culpa, planeándolo bien y disfrutando en el momento presente. Creo que son dos cosas donde podemos ir trabajando el placer desde una parte como muy sencilla en casa y que finalmente parece algo muy fácil, pero que a veces ahí detectamos focos rojos que nos invitan a acudir a terapia de pareja o terapia para mí misma. ¿Se nos acabó el tiempo, doctor? Nada ¿Nos más vamos? agradecerte y que vayan al encuentro. Eso es una cosa que se puede hacer en tiempos Claro. de COVID. Sí. Educación sexual ahorita, que muchas cosas están gratis y Sí, al por acceso supuesto. de todo el mundo. Pues, nuevamente se los agradezco y a ustedes también por estar con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días y muchísimas gracias. Ricardo Suárez, me despido de ustedes. Muy buenas tardes.